leemos el Sermón de la Montaña, que está expresado en los 3 capítulos 5, 6 y 7 de San Mateo. Esta, como ustedes pudieron observar, no es un discurso que esté bien trabado, bien hilvanado una cosa con otra, sino que son varias enseñanzas. Cada párrafo desarrolla un tema en sí mismo. La primera parte fue las bienaventuranzas, las 8 bienaventuranzas. Luego ustedes son luz, son sal y luz para la tierra. Luego habla Jesús acerca de la ley y pone algunos ejemplos de cuál es el sentido, en qué está la perfección de la ley. Luego habla de 3 obras muy apreciadas entre los judíos, pero que estaban desvirtuadas, como era la limosna, la oración y el ayuno. Jesús también les da su verdadero sentido. Luego habla acerca de dónde debe estar nuestro tesoro y nos da como pautas para discernir dónde está nuestro tesoro. La importancia de servir realmente a Dios con fidelidad y no dejarnos atrapar por los ídolos, en especial por el dinero. Luego habla Jesús acerca de la confianza en la providencia de Dios, de tener esa libertad interior, esa paz. Lo único que nos debe de importar es buscar el reino de Dios, hacer la voluntad de Dios y las otras cosas, tener la certeza, la paz de que Dios va a proveernos de lo necesario. Luego habla de no juzgar, no tomar actitud de jueces, porque eso es una actitud hipócrita. Cuidar las cosas santas, no dárselas a cualquiera, no dar lo santo a los perros o a los puercos. Nos habla de la eficacia de la oración, que confiemos, pidan y recibirán. La regla de oro, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti, o más bien, en el sentido positivo es, trata a los demás como tú quisieras ser tratado. Jesús también nos dice que hay 2 caminos, el camino que lleva a la vida y el camino que lleva a la perdición. Los primeros cristianos tenían muy claro y daban mucho énfasis a esta enseñanza de los 2 caminos. Sobre todo a los nuevos cristianos se les decía, tienen que definir bien, elegir bien el camino que han de seguir y no desviarse ya de este camino. El camino es Cristo. Da Jesús normas de discernimiento para distinguir los verdaderos de los falsos profetas, diciendo, por los frutos los conocerán. Y termina todo este discurso acerca de la importancia de poner un buen cimiento en nuestra casa, o sea, nuestra vida. Para que nuestra casa permanezca para siempre, tiene que estar cimentada en la roca, en la palabra de Dios y en Cristo mismo. Este discurso de Jesús es como una serie de normas, de enseñanzas, requisitos para estar realmente dentro del reino de Dios. Si aceptamos esta enseñanza de Jesús y estamos dispuestos a ajustar nuestra vida a esas direcciones que Él nos da, pues entonces estamos en el reino de Dios. Cuando Jesús habla del reino de Dios,
no es entendido por los dirigentes judíos. Los dirigentes judíos, los maestros de la ley, los escribas, fariseos, etc., entendían por reino de Dios un gobierno al estilo político y militar. Y ellos pensaban que con la venida del reino de Dios, que iba a llegar con el Mesías, ellos iban a ser engrandecidos, iban a ser entonces los dominadores de las demás naciones. Su Mesías iba a encabezar todo un movimiento de liberación política, económica, social. Así que Jesús, cuando habla del reino de Dios, no está entendiendo lo mismo que ellos. Jesús está hablando del reino de Dios, que es el reino del amor, de la verdad, de la paz, de la reconciliación profunda con Dios, de ser liberados del poder del pecado y de Satanás, y de la mentira y del egoísmo y todas estas cosas. Estar sometidos a Dios, sobre todo en lo más profundo de nuestro ser. Claro, todo esto se refleja también en lo exterior. Y este reino de Dios, dice Jesús, ya está en el interior de ustedes, les dice a los que han creído en Él, ya ha llegado. ¿Ha llegado ya a nosotros el reino de Dios? Pues ya ha llegado si ya hemos recibido al Rey, que es Jesucristo. Si estamos ya tratando de ser dóciles a su Espíritu, a su palabra, tratando de obedecerle, entonces ya ha llegado el reino. Pero esto no lo entendían los dirigentes judíos, ellos tenían otra idea. Y cuando en Jesús no veían esas manifestaciones de lo que ellos esperaban, pues lo rechazaron. Este no puede ser el Mesías. No traía todas aquellas señales externas de poder, de prestigio, de riqueza y de todo eso. Pero San Pablo también explica un poquito esto diciendo en Romanos capítulo 14, dice, el reino de Dios no consiste en comida ni en bebida, o sea, no en cosas externas, materiales, bienestar externo, sino en justicia, o sea, la rectitud, la santidad, sino en justicia, gozo y paz en el Espíritu Santo. Bueno, San Lucas trae otro relato del Sermón de la Montaña, pero lo presenta más resumido. San Lucas no enfatiza todo el aspecto de la ley que sí enfatiza Mateo. Lucas, el enfoque que da al Evangelio es hacer asequible la enseñanza de Jesús, sobre todo a los cristianos de origen pagano. Por eso el enfoque de Lucas es más universal, como más humano, más asequible a todo tipo de personas. En cambio, Mateo parte de una concepción más judía, es más judío Mateo, y menciona mucho el Antiguo Testamento, cosa que no hace Lucas. Bueno, vamos a ver en el capítulo 6, según San Lucas, Lucas 6, desde el verso 17, la presentación que hace de este mismo discurso. Vamos a ver cómo es mucho más corto y se enfoca en cosas más, pues más en el aspecto humano. Sobre todo enfatiza mucho la misericordia y el amor. Dice Lucas 6:17, bajando con ellos, se detuvo en un paraje llano. Había una gran multitud de discípulos suyos y gran muchedumbre del pueblo de toda Judea, de Jerusalén y de la región costera de Tiro y Sidón, que habían venido para oírle y ser curados de sus enfermedades.
y los que eran molestados por espíritus inmundos quedaban curados. Toda la gente procuraba tocarle porque salía de él una fuerza que sanaba a todos. Bueno, Mateo dice que Jesús estaba predicando sobre un monte, sobre un cerro, o una colina simplemente. Acá en Lucas se habla más bien de una llanura. Bueno, la cosa es que aquí Lucas también habla de que Jesús había estado en el cerro, orando él solo, y había llamado a sus discípulos y había escogido a los 12, ya de una manera más definitiva. Entonces parece ser que lo que sucedió es que estuvo un tiempo con los discípulos, con los 12, en el cerro, enseñándoles a ellos, luego ya descienden un poco y ahí está la muchedumbre también esperando escuchar a Jesús. Y entonces se dirige Jesús también a toda esa multitud de gente, ya en la parte más baja. Dice, y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, el padre Mancilla nos explicaba el otro día que esto de que Jesús levanta los ojos, ya él siendo Dios levanta los ojos hacia sus discípulos, o sea que él se pone como más abajo, Dios que desciende a nuestra humanidad y ve al hombre y lo dignifica, ya el hombre no tiene que mirar hacia arriba, porque Dios ha descendido. Más bien es Jesús el que levanta su vista hacia arriba para dirigirse a sus discípulos. Dice, y él, alzando los ojos hacia sus discípulos, decía, bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que tenéis hambre ahora, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis ahora, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os odien, cuando os expulsen, os injurien y proscriban vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, pues de este modo trataban sus padres a los profetas. Aquí Lucas nada más menciona 4 bienaventuranzas. Mateo menciona 8. Y aquí son los pobres, los que tienen hambre, los que lloran, los que son injuriados, perseguidos. Y luego para recalcar más esas bienaventuranzas, dice, pero hay de vosotros los ricos porque habéis recibido ya vuestro consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis hartos porque tendréis hambre. Hay de los que reís ahora porque tendréis aflicción y llanto. Ay, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, pues de ese modo trataban sus padres a los falsos profetas. Verso 27. Dice, amor a los enemigos. Pero yo os digo a los que me escucháis, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odien, bendecid a los que os maldigan, rogad por los que os difamen. Al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite el manto, no le niegues la túnica. A todo el que te pida, da, y al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y lo que queráis que os hagan los hombres, hacédselo vosotros igualmente. Si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues también los pecadores aman a los que les aman. Si hacéis bien a los que os lo hacen a vosotros, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen otro tanto. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a los pecadores para recibir lo correspondiente. Más bien, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada a cambio.
y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y los perversos. Pues sí que está hablando de una manera muy novedosa el Señor, muy diferente a la manera como pensamos y actuamos los humanos. Y es que estas son señales de que el reino de Dios ha venido, si se responde a esta enseñanza. Es todo un cambio tremendo. En las vidas de los santos, muchos de los santos tomaron esto al pie de la letra y lo vivieron, y es la razón por la que conseguían tantas conversiones, porque ponían literalmente en práctica el Evangelio. Entonces, pues aún los enemigos de la fe cristiana, pues ante estas actitudes quedaban desarmados y ya no tenían más que pues reconocer, aquí está el Señor. Como comentábamos la vez pasada, la fuerza más grande e irresistible es el amor. Y esto es lo que quiere Jesús que vivan sus discípulos. Sigue diciendo, sed compasivos como vuestro Padre es compasivo. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Una medida buena, apretada, remecida, rebosante, pondrán en el alda de vuestros vestidos, porque con la medida con que midáis, se os medirá. La misma medida que usemos para juzgar a los demás, se usará con nosotros. La misma medida que usamos para dar a los demás, se usará con nosotros. Damos poco, recibiremos poco. Les añadió una parábola. ¿Podrá un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? No está el discípulo por encima del maestro. Todo el que esté bien formado será como su maestro. ¿Cómo es que miras la brizna que hay en el ojo de tu hermano y no reparas en la viga que hay en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decir a tu hermano, hermano, deja que saque la brizna que hay en tu ojo, no viendo tú mismo la viga que hay en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver para sacar la brizna que hay en el ojo de tu hermano. Aquí está lo que ya decía también en Mateo, que primero nos fijemos en las fallas, en los pecados personales. Ya cuando nos damos cuenta de nuestros grandes pecados, ya no vamos a tener ánimos de andar juzgando a los demás. Dice, porque no hay árbol bueno que dé fruto malo, y a la inversa, no hay árbol malo que dé fruto bueno. Cada árbol se conoce por su fruto. Breca, un 10:36. No se recogen higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca lo bueno, y el malo del malo saca lo malo, porque de lo que rebosa el corazón habla su boca. Bueno, otra vez la enseñanza, cada árbol se conoce por su fruto. O sea, aquí también habla de el hombre se conoce por lo que brota de él, sus palabras A un 10:36, colegos. y sus acciones. ¿Qué es eso? ¿Es un reloj? Un 10:36. Ahora Dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Todo el que venga a mí y oiga mis palabras y las ponga en práctica, os voy a mostrar a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó profundamente y puso los cimientos sobre roca. Al sobrevenir una inundación, rompió el torrente contra aquella casa, pero no pudo destruirla por estar bien edificada.
Pero el que haya oído y no haya puesto en práctica es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin cimiento, contra la que rompió el torrente y al instante se desplomó y fue grande la ruina de aquella casa. Bueno, aquí pone énfasis de que hay que cavar para encontrar la roca firme. Aquí es una alusión a lo que también dice San Pablo, que la primera cosa para edificar la vida cristiana es la humildad. Humildad es cavar, profundizar y para abajo, para cimentarnos bien en Cristo y poner en Él nuestra firmeza. O sea, cuando el hombre confía en sí mismo, quiere poner un cimiento así nada más a flor de tierra, sin buscar realmente a Cristo, pues su casa se va a derrumbar. Bien, esta es la síntesis que nos da San Lucas sobre el Sermón de la Montaña. Bueno, vamos a pasar nuevamente a Mateo y ya después vamos a ver un poco en Marcos y Lucas algunas cosas que son propias de ellos. Vamos a pasar ahora a Mateo. Mateo 8. Aquí empieza otra sección en el Evangelio según San Mateo, una sección narrativa que nos describe 10 milagros de Jesús. Y aquí en algunas partes van también algunas enseñanzas mezcladas, pero se detiene principalmente a narrar los milagros de Jesús, las acciones. Este es el método que sigue Mateo. Emplea una sección que abarca 2, 3 capítulos para presentar las enseñanzas de Jesús, las palabras de Jesús, y luego otra sección para presentar los hechos de Jesús, de manera que se va combinando acciones y palabras, y unas con otras se refuerzan. Lo que Jesús enseña, también lo practica. Bueno, dice, cuando bajó del monte, fue siguiéndole una gran muchedumbre. ¿De qué monte bajó? Pues de donde había estado enseñando, porque recuerden que acá al comenzar el capítulo 5 dijo Mateo que viendo a la muchedumbre subió al monte y ahora ya está bajando del monte. Cuando bajó del monte fue siguiéndole una gran muchedumbre. En esto un leproso se acercó y se puso ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Él extendió la mano, le tocó y dijo: quiero, queda limpio. Y al instante quedó limpio de su lepra. Y Jesús le dice: mira, no se lo digas a nadie, sino vete, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. Pues iba siguiéndole una gran muchedumbre. Jesús seguramente iba adelante o estaba por ahí en medio. En esto se acerca un leproso. Los leprosos causaban repugnancia y horror entre la gente. Nadie quería acercarse a los leprosos ni permitían que los leprosos se acercaran a ellos. Entonces seguramente todo el mundo se dispersó, se hicieron a un lado y ahí nada más quedó Jesús y el leproso a un lado. La lepra, ya desde el Antiguo Testamento, estaba reglamentada, cómo había que tratar a los leprosos. Cuando se descubría y se comprobaba que una persona tenía lepra, quedaba excluido del pueblo de Dios, fuera de la comunidad. La lepra era contagiosa, era incurable,
Entonces caer en la lepra era lo peor, de las cosas peores que podían sucederle a una persona. Pues los leprosos quedaban fuera de las poblaciones, aislados, y nadie se acercaba a ellos. Eran como muertos en vida. También cuando sucedía, que eran muy pocas veces, sucedía que algún leproso quedara curado por algún milagro o alguna cosa extraordinaria, la forma como estaba señalado que tenía que practicar un rito para ya poderse incorporar nuevamente al pueblo de Dios. Tenía que ofrecer un sacrificio. Y ese sacrificio consistía en presentar 2 aves. Bueno, el sacerdote lo examinaba, comprobaba que estaba curado, entonces el hombre que había sido leproso presentaba 2 aves puras, de las que estaban aprobadas para ser ofrecidas. Podían ser tórtolas o palomas o alguna ave de esas. Una ave la sacrificaban sobre un jarro con agua limpia, un agua que había sido tomada de una corriente, agua viva. Y esa ave pues la sacrificaban y la sangre del ave caía sobre el agua que estaba en el jarro. Y la otra ave no la mataban, sino que la mojaban en aquella agua con sangre y la dejaban volar, y el ave volaba y subía al cielo. Esto estaba ordenado que se hiciera, y es que eso era un símbolo de la obra salvadora de Cristo, de su muerte y su resurrección. El ave que moría era un símbolo de Cristo que muere, y su sangre quedaba mezclada con el agua, o sea, era tomada por el Espíritu Santo para después aplicarla. El Espíritu Santo aplica la obra redentora de Cristo a la humanidad. Y la otra ave, que era señalada con la sangre de la que había muerto, volaba al cielo, pero llevaba las señales de la muerte. Entonces es Cristo que resucita y que asciende a la diestra del Padre, llevando las señales de su pasión, sus llagas gloriosas. Ahí está el signo de la muerte y la resurrección de Cristo. Y con eso Jesús obtenía la purificación de nuestros pecados, símbolo de la curación del leproso. O sea, simbolizado en la curación del leproso. Así que este hombre se acerca a Jesús y le suplica, dice, si quieres, puedes curarme. Vemos cómo este hombre no exige nada, simplemente viene y dice, Señor, si tú quieres, puedes curarme. Y veamos cómo le llama Señor. O sea, que este hombre ha oído seguramente acerca de Jesús y ha creído en Él y lo ha reconocido como el Señor. Si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, le tocó y dijo, quiero, queda limpio. Nadie debía de tocar a los leprosos, porque cualquiera que tocaba a un leproso quedaba impuro y ya no podía dar culto a Dios, tenía antes que ofrecer sacrificios y purificarse. Pero Jesús toca a este hombre y no queda impuro, sino que el hombre queda limpio. Bueno, la lepra pues era símbolo del pecado. Jesucristo viene a sanarnos, a limpiarnos de la lepra, que es el pecado. La lepra pues excluía al hombre de la ciudadanía de Israel, de la pertenencia al pueblo. Esto es lo que hace el pecado con nosotros, nos excluye del pueblo de Dios, que es un pueblo santo. La lepra era contagiosa, el pecado también es contagioso. Era incurable, el pecado también es incurable. No se curaba más que con una intervención de Dios, forma milagrosa. El pecado solamente se cura, se purifica uno del pecado por la intervención de Dios. Así que Jesús sana a este hombre,
lo limpia y luego le dice, no se lo digas a nadie, ve y muéstrate al sacerdote. Y presenta la ofrenda que prescribió Moisés para que le sirva de testimonio. O sea, cumple con lo que está mandado, aquello de las aves. Así que Jesús le dice, ve y muéstrate al sacerdote, pero no digas quién te curó, porque ya había, sobre todo entre los dirigentes, los sacerdotes y todos ellos, había mucho rechazo y prejuicios contra Jesús. Entonces Jesús dice, ve a la gente en eso y hacerle más difícil su liberación. Ahora están también los problemas emocionales. Todo tipo de problemas emocionales, desórdenes psicológicos, pueden también tener explicaciones naturales. La persona está deprimida, bueno, pues por esta razón y esta otra, y ya se da una explicación. Pero cuando esas depresiones, ansiedades son tan persistentes, estados de angustia, de autorrechazo, de autodesprecio, etcétera, deseos de autodestrucción, cuando son persistentes y la persona, aunque trata de salir de eso, no puede, pues muchas veces ahí puede haber espíritus malignos. Como digo, en estos campos ya no es tan claro decir hay un espíritu o no hay. Es difícil detectarlos. Por eso es que también es bueno orar en esa línea, por si hay espíritus malignos ahí atando a las personas, que en muchos casos sí los hay. Ahora, uno mismo puede orar sobre sí mismo, en el nombre de Jesús, con la autoridad que Él nos da, para liberarnos. Y pidiendo a Jesús que venga a reinar en esta área de nuestra vida y que nos llene de su Espíritu, que nos dé la confianza o la cosa que estamos necesitando. Las enfermedades físicas también es otro campo que puede aprovechar el maligno. Enfermedades del cuerpo. En el Evangelio es muy frecuente que se mencione que Jesús sanaba a la gente que estaba enferma, echando fuera el espíritu maligno que los tenía enfermos. Entonces, a veces las enfermedades pueden ser también causadas por espíritus malignos. En esto, pues, hay que pedir al Espíritu Santo que nos dé el don de discernimiento, que nos guíe cómo actuar en cada caso. Porque si no, podemos caer en ese exceso de andar viendo espíritus por todos lados y creyendo ya cualquier dolor de cabeza, ya es un espíritu maligno que me está atormentando con esto. O cualquier cosa que nos pase, ya vamos a pensar que son espíritus malignos, y no es cierto. Entonces no debemos de exagerar. También están presentes los espíritus malignos cuando hay oposición a la obra de Dios. Lo vemos, por ejemplo, aquí. Ya después de que todo esté comprobado, ya podrás decir quién te curó, pero antes no. Pero este hombre fue muy indiscreto y empezó a decir que había sido Jesús el que lo había sanado. Jesús quería que esto se supiera hasta después. Bien, este milagro de la curación del leproso tiene mucha aplicación espiritual para nosotros. Esto nos está diciendo que, como el mismo Jesús lo dice, que Él ha venido no por los sanos, sino por los enfermos, no por los justos, sino por los pecadores. Entonces Jesús vino a limpiarnos, a sanarnos de la lepra espiritual en la que estábamos. Y siempre podemos acudir a Él con confianza, con la certeza de que no nos va a rechazar, porque dice Jesús, ninguno que venga a mí será echado fuera. Todo contacto con Cristo nos purifica, ya sea un contacto con su palabra, con sus sacramentos, con su comunidad, etcétera. Todo lo que sea de Cristo nos limpia, nos purifica. Su Espíritu Santo, su palabra, sus sacramentos, la Eucaristía, etcétera.
Verso 5. Al entrar en Cafarnaún, se le acercó un centurión y le rogó diciendo: Señor, mi criado yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Dícele Jesús: yo iré a curarle. Replicó el centurión: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, basta que lo digas de palabra y mi criado quedará sano. Bueno, aquí está hablando de un centurión. Este centurión, pues, era del ejército romano, por lo tanto no era judío, era un pagano. Centurión quiere decir el que está a cargo de una centuria, o sea, de 100 soldados. Era jefe de 100 soldados. Se le acerca y le ruega. O sea, aunque él es un hombre que tiene autoridad, no se presenta a Jesús exigiendo ni mandando, sino se le acerca con toda atención y le ruega. Y le llama Señor, le dice Señor. Aquí está un hombre que ya está reconociendo a Jesús como Señor. Y viene a pedir algo, pero no viene a pedir para él mismo, sino para un criado de él, que está enfermo, paralítico. Entonces, este es un hombre que intercede por otro, es un intercesor. Y presenta la situación de su criado, pues yace en casa paralítico con terribles sufrimientos. Jesús dice: yo iré a curarle. Dice: yo voy a ir a tu casa. Pero el hombre replica: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. O sea, como él era pagano, él sabía las costumbres judías. Para los judíos no está permitido entrar en casa de los paganos porque se contaminan, quedan impuros. Y entonces el centurión le quiere ahorrar a Jesús esa molestia de que va a quedar impuro y que luego tiene que irse a purificar y todo eso. No soy digno de que entres en mi casa, yo soy un pagano. Entonces, ¿qué vemos aquí en este hombre también? Una actitud de humildad y de mucha atención hacia el Señor. Y también una gran fe, porque dice: basta con que digas una palabra y mi criado quedará sano. Entonces, no es necesario que vayas ni que lo toques. Yo creo que él había visto lo que hizo con el leproso, que lo tocó y quedó limpio. Pero él está confiando que no es necesario que tenga que ir a tocar a su enfermo, basta que diga una palabra. Y luego sigue diciendo: porque también yo, que soy un subalterno, tengo soldados a mis órdenes, y digo a este: vete, y va, y a otro: ven, y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Entonces este es un hombre que dice: yo estoy bajo autoridad, soy un subalterno, tengo mis jefes, y además tengo a otros que son mis subordinados. O sea, estoy en esa cadena pastoral, digamos, aplicada en otra forma, en la forma militar. Y este hombre, puesto que está sometido a sus respectivos jefes, tiene también autoridad sobre sus subalternos. Al oír todo esto, Jesús se quedó admirado. Entonces, esta actitud de este hombre realmente impactó a Jesús. Y dice a los que lo seguían: les aseguro que ni en Israel he encontrado en nadie una fe tan grande. Este es un pagano, pero no he encontrado en ningún israelita una fe tan grande. Este hombre parece que es el mismo del que habla Marcos, que dice, y Lucas también lo menciona, y Juan. Bueno, puede ser que sea distinto alguno de ellos, pero hay tantas semejanzas que, por ejemplo, en Juan dice que cuando le habla del criado, le dice que es un hijo. Tal vez sí es un criado, pero un criado al que lo ve como de su familia, como un hijo. Por eso, un criado al que aprecia mucho. Esto es toda una enseñanza también para nosotros.
Si este pagano hacía eso de considerar a un criado como de su familia, pues ¿qué no debían de hacer los cristianos? Tratar a los que les sirven en su casa no como gente extraña y que los ven como menos, sino considérenlos también como parte de la familia, aunque sean sus empleados o sirvientes. Dice, así que Jesús está admirado por este hombre, por esta actitud. Dice, por eso les digo que vendrán muchos de oriente y occidente y se pondrán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán echados fuera, a las tinieblas. Ahí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, está Jesús tan admirado de la fe de este hombre que les advierte y les dice, van a venir muchos de Oriente y Occidente, de todas las naciones, gente que no pertenece al pueblo de Israel, y se van a sentar a la mesa con Abraham. Como dice San Pablo, los verdaderos creyentes, los verdaderos descendientes de Abraham, el verdadero Israel, son los que creen en Jesucristo. En cambio, los judíos, los descendientes naturales de Abraham, que no aceptan a Cristo, quedan desgajados, quedan pues apartados de la ciudadanía del pueblo de Dios. Entonces nosotros, por la fe en Jesucristo, podemos entrar al reino y sentarnos a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Cristo es la puerta. Por Él tenemos acceso. Ya no importa esas distinciones entre judíos y gentiles, ahora, por la fe en Cristo, tanto judíos como gentiles, somos parte del pueblo de Dios. Jesús le dijo al centurión, anda y que te suceda como has creído, y en aquella hora sanó el criado. En el Evangelio según San Juan también vemos que dice que este hombre se puso en camino ya con la certeza de que lo que decía Jesús era cierto, se iba a cumplir. Entonces le salen al encuentro los servidores de su casa y le dicen, ya está bien tu siervo. Y él pregunta, ¿a qué horas empezó la mejoría? Pues ayer a la 1, fue la hora en que Jesús le dijo, ya está bien tu siervo. Bueno, aquí hay mucha enseñanza para nosotros. Luego viene la curación de la suegra de Pedro. Al llegar Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra de éste en cama con fiebre. Le tocó la mano y la fiebre la dejó, y se levantó y se puso a servirles. Así que en otro de los pasajes del Evangelio dice que llegó a la casa, estaba la suegra con fiebre en cama, y entonces Pedro le suplica que cure a su suegra. Dice, se ve pues que Pedro tenía muy buena relación con su suegra y no quería que se muriera, como a veces sucede ahora, sino que aquí también hay una enseñanza de cómo debe haber buena relación entre todos los miembros de una familia. El amor al prójimo debe de extenderse a todos y realmente entre los israelitas era muy común esa unidad familiar entre todos los miembros, tanto de la familia del esposo como de la esposa, todos se veían realmente. No había esos rechazos egoístas que a veces suceden ahora. Esta mujer, inmediatamente que fue sanada, se puso a servirles. Tenía un espíritu de servicio.
se puso a servirles, porque venía Jesús y no venía él solo, venían también los demás discípulos con él. Al atardecer le trajeron muchos endemoniados. Él expulsó a los espíritus con una palabra y curó a todos los enfermos, para que se cumpliera el oráculo del profeta Isaías. Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Bueno, en otro de las narraciones dice que era tanta la gente que estaban ahí a la puerta de la casa, seguramente se refiere a la casa de Pedro, donde estaba hospedado. Le trajeron muchos endemoniados y a muchos enfermos. Y él, con una palabra, con su palabra, los sanó. Entonces, aquí vemos el poder de la palabra de Dios para liberar y para sanar. De veras debíamos de tener más convencimiento de lo importante que es estar continuamente en la palabra de Dios para sanación, para liberación, para fortalecimiento, para crecimiento, para purificación, en fin, para todo es buena la palabra. Así dice el comentario que hace Mateo: se cumplió el oráculo del profeta Isaías, que él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Cristo ya tomó nuestras enfermedades, nuestros pecados, nuestras debilidades, para que nosotros no tuviésemos que llevarlas. Es lo que dice en Isaías 53. Esto que está diciendo aquí Mateo se va a cumplir ya de una manera completa cuando Jesús padece y muere en la cruz. Es cuando realmente toma nuestros pecados y enfermedades y dolencias y sufrimientos. Viéndose Jesús rodeado de la muchedumbre, mandó pasar a la otra orilla. Y un escriba se acercó y le dijo: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Dícele Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Otro de los discípulos le dijo: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Dícele Jesús: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Entonces, había mucha gente ahí en esa parte del lago, cerca de Cafarnaún, donde estaba, en la casa de Pedro. Sin embargo, Jesús da la orden de que hay que irse a la otra orilla del lago. Y allá un escriba se le acerca. No era común que los escribas quisieran ser discípulos de Jesús, pero este sí. Este era un escriba, parece ser que más abierto a la enseñanza de Jesús. Y le dice: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Los maestros que había en Israel, los rabinos, los rabís o rabinos, eran hombres con prestigio y con cierta posición económica, la mayor parte de ellos. Pero Jesús es un maestro distinto, que no tiene morada fija y que es como un maestro ambulante. Entonces, cuando este se ofrece a ser su discípulo, pero está acostumbrado a otro tipo de maestros, Jesús le dice: las aves tienen nidos y las zorras tienen guaridas, el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. O sea, si me sigues, pues ya sabes a qué te atienes. Yo no te ofrezco ninguna comodidad. Otro de los que ya eran de sus discípulos, de los que le seguían, le dice: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi Padre. Aquí se puede entender de dos maneras. O de que este hombre le dice a Jesús: déjame ir a mi casa hasta que muera mi Padre y lo entierre, después te seguiré. O también se puede entender que había muerto el padre de este hombre y tenía que ir a enterrarlo. Bueno, de cualquiera de las dos formas se puede entender. Pero Jesús le dice: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Jesús, cuando se trata del discipulado, es estricto y es radical. Pide un seguimiento decidido y que se esté dispuesto a dejarlo todo.
Y dice a los que no creen, a los que no tienen esta vida espiritual que Él viene a traernos y que no lo aceptan, pues están muertos. Deja que los muertos hagan esas cosas, que entierren a sus muertos. Cristo vino a darnos vida, la vida eterna, la vida del Espíritu. Cualquiera que no recibe a Cristo está muerto. Entonces es tan importante seguir a Cristo que todas las demás cosas quedan en un plan muy secundario. Subió a la barca y sus discípulos le siguieron. De pronto se levantó en el mar una tempestad tan grande que la barca quedaba tapada por las olas, pero él estaba dormido. Acercándose ellos le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Díceles: ¿por qué tenéis miedo, hombres de poca fe? Entonces se levantó, reprendió a los vientos y al mar, y sobrevino una gran bonanza. Y aquellos hombres maravillados decían: ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? Así que Jesús iba en una barca. ¿De quién era la barca en que iba? De Pedro. Seguramente era la barca de Pedro en la que ya había subido en otras ocasiones. Y los discípulos iban con él. ¿Qué simboliza esta barca en la que van los discípulos de Cristo? Pues es la iglesia. Y el mar alborotado y que amenaza a hundirlos, es el mundo que está en rebeldía contra Dios, que no quiere escuchar la palabra, no quiere someterse. Y el viento que agita el mar, que agita el mundo, ¿qué simboliza? Pues las corrientes de pensamiento, las ideologías, las doctrinas, las religiones, todo lo que agita al mundo y lo mueve, lo alborota. Son los vientos. Santiago usa la misma expresión: viento de doctrina, viento de enseñanzas, de ideologías o lo que sea. ¿Qué vientos agitan al mundo de hoy? Pues el ateísmo, el marxismo, el comunismo, en fin, tantos sismos. O el indiferentismo. Bueno, lo que debe de revolucionar al mundo es el cristianismo. Como decían los apóstoles cuando iban a cualquier ciudad, decía la gente: ya llegaron esos que andan revolucionando todo el mundo. Se referían a Pablo y a Silas. Ya llegaron también aquí, esos que andan revolucionando, cambiando todo el mundo. Así deben de decir de todos los cristianos. Así que los discípulos, al ver toda esa agitación, toda esa fuerza del viento y de las olas, estaban llenos de temor. Eso sucede también con los cristianos de las distintas épocas. Ven la agitación de los vientos, las doctrinas que van y vienen, y que la barca se bambalea, y se llenan de temor. Pero ahí está Jesús en la barca. Pero parece que está dormido y que no va a hacer nada. Bueno, el Señor está con nosotros, y aunque haya toda clase de vientos que agitan a esta barca en la que vamos, no debemos de tener miedo. El Señor está con nosotros. Él no está nervioso porque haya muchos vientos, agitación en el mar. El Señor no se pone nervioso ni se alarma. Él tiene toda la autoridad. Así que, por eso Jesús se extraña de verlos tan miedosos y les pregunta: ¿por qué tienen tanto miedo, hombres de poca fe? Por ejemplo, el Papa Juan XXIII, que le tocó estar al frente de la Iglesia en una época de muchos vaivenes y muchos alborotos, era un hombre que tenía mucha fe, era un hombre ya anciano, pero de mucha fe en Dios, y siempre estaba de muy buen humor, a pesar de todos los problemas que le rodeaban. Dice: porque yo sé que yo no soy el que llevo el gobierno de la Iglesia, es el Señor. Yo sé que el Señor está
con la iglesia, con nosotros, y Él prometió que esta barca iba a llegar al puerto, que los poderes del infierno no iban a vencerla. Entonces, ¿por qué voy a estar angustiado? Esa debe ser la actitud nuestra. Jesús se levanta y con su palabra calma al viento y al mar. El poder de otra vez de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que puede someter el viento y el mar. Puede hacerle frente a todos esos vientos, doctrinas, lo que sea, y calmar al mundo y someter al mundo a Dios. ¿Quién es este que hasta los vientos y el mar le obedecen? ¿Quién es? Pues aquí tenemos la respuesta también a través del Evangelio. Es Dios con nosotros, es el Señor, es el Salvador, es la luz del mundo, es la verdad, es la vida, es el camino. Bien. Hasta aquí llegamos.